Buen día. Buen día tengan todos ustedes, mis hermanos que nos están viendo, escuchando. Mi nombre es José, pertenezco al movimiento de renovación de la comunidad de Nuestra Señora del Auxilio. Hoy me tocó compartir este tema que dice: ¿son auténticos los evangelios que conocemos? Muchos hombres y mujeres dicen que los evangelios son meras novelas escritas. Otros dicen que son fantasías, mitología, ficciones y noticias falsas. Un libro histórico, como son los evangelios, merece credibilidad cuando reúne tres condiciones básicas: ser auténtico, verídico e íntegro. Es decir, cuando el libro fue escrito en la época y por el autor que se le atribuye, es auténtico. Cuando el autor del libro conoció los sucesos que refiere y no quiere engañar a sus lectores, es veraz. Y por último, cuando ha llegado hasta nosotros sin alteración sustancial, es íntegro. Y los evangelios son auténticos. En primer lugar, porque solo un autor contemporáneo de Jesucristo o discípulo inmediato suyo pudo escribirlos. Difícilmente un escritor posterior, con los medios que entonces tenían, habría podido describir bien los lugares o simular los hebraísmos que figuran en el griego vulgar en que está redactado casi todo el Nuevo Testamento, o inventarse las descripciones que aparecen tan ricas en detalles históricos, topográficos y culturales. Los hechos más notorios de la vida de Jesús son perfectamente comprobables mediante otras fuentes independientes de conocimiento histórico. Respecto a la integridad de los evangelios, nos encontramos ante una situación privilegiada, pues desde los primeros tiempos los cristianos hicieron numerosas copias en griego y en latín. Gracias a ello, los testimonios documentales del Nuevo Testamento son abundantísimos. Evangelio, del griego evangelium, significa buena nueva. Es el anuncio del Mesías y su reino. Lo podemos encontrar en Mateo capítulo 4, versículo 23, y en Marcos capítulo 1, versículo 14. Al multiplicarse las comunidades cristianas, se hizo necesario escribir lo que los apóstoles enseñaban oralmente, de las colecciones de hechos y dichos del Señor. La Iglesia eligió y aprobó 4 evangelios. Analizaremos 3 cuestiones básicas sobre los 4 evangelios, que es la autenticidad, la integridad y la historicidad. Un documento es auténtico o genuino si fue escrito por la persona a quien se le atribuye. Sabemos que los autores de los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Además, están los testimonios de algunos escritores y padres de la iglesia. El lugar de composición de los 4 evangelios: Mateo escribe en Palestina, Marcos en Roma, Lucas en Roma, Juan en Éfeso. La integridad de los evangelios está firmemente probada y también está en ventaja respecto a la de algunos autores de la antigüedad clásica. Veremos que de ningún texto
de la antigüedad clásica, estamos tan seguros de poseer una copia conforme al original como de los evangelios. A pesar de las variantes que hay en los evangelios, su integridad está asegurada, porque tales variantes nunca tocan la parte esencial. Respecto a la fuente de los evangelistas, podemos afirmar lo siguiente. Mateo, discípulo de Jesús, su fuente principal es su experiencia personal, el contacto con el Maestro. Marcos, discípulo de Pedro, transmite los hechos y dichos de Pedro con particular vivacidad y precisión. Lucas, compañero de Pablo, investiga con cuidado las fuentes preexistentes a su narración, especialmente lo que se refiere a la infancia de Jesús. Juan, discípulo de Jesús, elabora un evangelio muy espiritual, basado en la meditación profunda de sus experiencias al lado del Maestro. Historicidad, de la posibilidad de demostrar que los evangelistas conocían los hechos que narran y que los refieren con fidelidad, sin alteraciones. Esto se demuestra por la circunstancia que los evangelistas conocían bien los hechos que escribieron, sobre todo los milagros y discursos de Jesús, tan sorprendentes e insólitos que era fácil retenerlos en la memoria. La veracidad de los evangelistas también está garantizada, porque no tenían motivo para mentir, y lo único que consiguieron fue la deshonra y la persecución y el martirio. Además, escribieron cuando todavía vivían muchos testigos oculares que habían visto y oído a Jesús. Los evangelistas tratan de un hombre en el que ven al Hijo de Dios. Esta convicción hace que Jesús sea para ellos el hombre perfecto y tratan de describirlo lo más exactamente posible. Jesús no es una figura idealizada como los grandes héroes y fundadores de religiones como Buda, Mahoma, Alejandro Magno, Napoleón, etc. Se le describe tal como fue, con sus debilidades, las ignominias que padeció, su encarnación, nacimiento, pasión, resurrección y ascensión. Están narrados con sobriedad y fidelidad. Cristo es, además, absolutamente original. Él fue el único fundador en la historia de las religiones que se presentó a la humanidad como Dios y como hombre al mismo tiempo. Podemos así concluir con certeza que los evangelios son auténticos, históricos de la antigüedad, cuyo valor sellaron con su sangre sus autores. Por eso, con mucha seguridad, con mucha convicción, cada que escuchemos la palabra en la Biblia, una lectura, un versículo, siempre con seguridad nosotros debemos contestar: palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias. Gracias, hermanos, hermanas. Les deseo de todo corazón que pasen un buen día. Amén.